En nuestro curso de cocina básica vamos a entrar en un tema muy importante de lleno. ¿Cuál es el margen de ganancia en un restaurante? Vamos a ver esta guía que ustedes pueden descargar tranquilamente al final de este módulo para que lo tengan y lo analicen después con calma. Voy a leérsela poco a poco, lo vamos a ir viendo entre los dos y al final vamos a ver un ejemplo práctico. Muy bueno, interesante. También dentro de ese ejemplo práctico vamos a utilizar una hoja de cálculo que la pueden descargar para uso propio. Muy buena para los que trabajan en pequeños restaurantes que están comenzando. Bien, empecemos a analizar esta guía. ¿Cuál es el margen de ganancia en un restaurante? La industria de los restaurantes es muy competitiva, esto es muy cierto. Y puede ser increíblemente difícil administrar un restaurante rentable que deje un margen de ganancia saludable. No entramos bien, ¿verdad? De repente muchos, se me caen las ganas. No se caigan. Es simplemente que hay que afrontar la realidad de lo que es el mercado de comida. Sin embargo, es una realidad general, pero no específica. Para ello, tenemos que hacer ciertas cosas para poder escapar de esa generalidad. Pero ¿cuál es la razón de esto? Dice acá la guía. ¿Qué afecta al margen de ganancia de un restaurante? Bien, las altas tasas de rotación de empleados, eso es muy cierto. El empleo a nivel de restaurantes es muy rotativo. Los altos costos de mano de obra y equipo, los costos de bienes raíces y otros factores dificultan que muchos restaurantes permanezcan abiertos. Es un hecho. Un estudio realizado por Perry Grout, y esto es cierto, esto lo vi yo mucho antes de poder comenzar a hacer este curso, vi y analicé mucho este estudio, halló que la mayoría de los restaurantes fracasan en su primer año. De los restaurantes que superan el primer año, el 70% de ellos fracasará en los próximos 3 a 5 años. Bien, pero queda un porcentaje ahí que no fracasa, y esos son los que intentaremos ser nosotros. ¿Qué es el margen de ganancia? Entrando ya en materia. El margen de ganancia es una relación que mide qué porcentaje de los ingresos de tu restaurante se convierte en ganancia. Aquí esto es muy importante de ver. Después lo subrayan cuando impriman el PDF. Ten cuidado, las ganancias y los ingresos no son lo mismo. La diferencia es la siguiente. Por ejemplo, si tu restaurante tiene un margen de ganancia del 25%, esto significa que obtuviste un 0.25 de dólar, hablando en esta moneda, de ganancia por cada dólar que generaste a través de las ventas. Esa es la diferencia entre ganancia y venta. Existen varios tipos de margen de ganancia, pero los dos tipos principales son el margen de ganancia neto y el margen de ganancia bruto. Eso lo veremos después cuando veamos el ejemplo práctico. ¿Qué es el margen de ganancia neto? Es el tipo de margen de ganancia más utilizado. Se refiere a las ganancias totales de un restaurante después de que le quitas todos los gastos que se hayan descontado de tus ingresos totales. ¿Ok? Todo lo que vendiste menos todo lo que tuviste que gastar para hacerlo. El margen de ganancia bruto, por otro lado, es el beneficio restante después de restar todos los gastos relacionados con tu servicio. A diferencia del margen de beneficio neto, el margen de beneficio bruto no tiene en cuenta los gastos, como los impuestos. Ahora bien, ¿cuál es un buen margen de ganancia en un restaurante? ¿Cuál debe ser el margen de ganancia de tu restaurante? La respuesta, como dice acá, depende del tipo de restaurante que tenga e incluso de la localidad. Hay muchas variantes. Un vistazo a lo que dice este estudio. Tipo de restaurante, colocan a la mano izquierda, food truck, comida rápida para llevar, de otras nacionalidades, gourmet, catering, pot, bar y de temporada. Todos con un margen que varía del 6 al 9%, 3,5, 4, 7, 8, 10, 3 y 5. Este es el margen de ganancia neto cuando les cuentas todo incluyendo impuestos. El margen de ganancia bruto, que es simplemente lo que tuviste que utilizar menos lo que utilizaste, dividido entre las ventas, obviamente se ve mucho más alto porque faltan muchas cosas por descontar. Y aquí ve 60, 70, bueno, una forma de verlo muy por encima del principio para ver si en realidad se usa mucho el principio. Para saber si en realidad tu menú está dando un monto razonable para después soportar todos los gastos y llegar a margen de ganancias en azul.
porque fíjense que el salto es grande. Aquí, por ejemplo, del 60 cae hasta un 9-6%. O sea que este margen aquí de gastos es abrumador. Por eso es que cuando hace ese cálculo, como se dice a vuelo de pájaro, que es el cálculo corto del margen de ganancia bruto, tus márgenes tienen que estar por encima, como ves, casi todo del 60%. Ahora, ¿cómo calcular mi margen de ganancia? A nivel teórico. Después lo vamos a ver, como le dije, a nivel práctico. A nivel teórico, solo necesitas ciertos datos para hacerlo. Los ingresos es la cantidad de dinero con la que te quedas tras restar los gastos. Ganancias, que es el otro factor que hace falta, es todo el dinero que consigue tu negocio, incluidas las ventas y otras inversiones. Ventas totales es el total que consigues con ventas. Costo de los bienes vendidos es la cantidad que te cuesta preparar cada alimento. Ok, todos los insumos, todos los sueldos, todo eso que tú tienes que gastar para poder hacer tu alimento. La fórmula del margen neto es el ingreso, ¿verdad? Que fue todo lo que hablamos acá, las ventas, las ganancias por inversiones, X, todos esos ingresos dividido entre la ganancia, ¿ok? Que es después de restar los ingresos, todo lo que gastaste. Eso multiplicado por el 6%. La fórmula de ganancias en bruto, que es la rápida que calculas en un momento determinado para ver si crees que está dentro de los números, es la venta total menos el costo de los bienes vendidos entre las ventas. ¿Okay? Ahora bien, después de tener todo esto y de tú sacar tu fórmula y ver más o menos si estás dentro de los números en bruto y después si tienes la mayor cantidad de datos, poder saber si estás dentro del neto, estás en azul o estás simplemente trabajando para ir a la quiebra, te dan aquí unos consejos para tratar de aumentar el margen de ganancia de tu restaurante. Comenzando con reevalúa tus costos de alimentos. Una de las mejores formas de aumentar tu margen de ganancia es reducir el costo de los productos vendidos. En la industria de los restaurantes eso se refiere principalmente a los costos de tus alimentos. Para reducir los costos de los alimentos puedes hacer lo siguiente: negocia con tus proveedores, siempre, eso lo vas a hacer, debe ser una condición sine qua non. Negocia con tus proveedores. Compara los precios de diferentes proveedores para que tengas más o menos una facilidad de saber cuánto puedes gastar o no. Reduce el desperdicio de alimentos tanto como sea posible. Reduce la cantidad de alimentos en tu menú. Compra ingredientes en grandes cantidades. Estas ítems te ayudan a poder controlar ese costo adicional que puedes tener por una mala ejecución de la compra. Estas prácticas te ayudarán, como dice aquí, a reducir los costos de los alimentos, lo que ayudará a aumentar el margen de ganancia de tu restaurante a largo plazo. Una segunda opción es revisa tu plan de negocio. El plan de negocio de tu restaurante, como dice aquí, es increíblemente importante para el éxito de tu negocio. Un plan comercial sólido te ayudará a evaluar tus gastos, planificar futuras compras y optimizar tus ventas. Muy importante saber si el negocio que estás planteando dentro de tu localidad no tiene competencia. Si la tiene, evaluar a la competencia. Si puedes estar dentro de un nivel competitivo, tanto en sabor como en precio. Es importante evaluar todo eso antes de comenzar un negocio. Otra condición que te dicen aquí para ayudarte es implementa la estrategia de precios bajos. Implementa la estrategia de precios bajos. Esta puede ser una estrategia arriesgada, pero con una cuidadosa consideración, la estrategia de precios bajos puede ser muy efectiva para aumentar tus ingresos generales y tu margen de ganancia. ¿Cuál es la estrategia de precios bajos? La estrategia de precios bajos en la industria de restaurantes se refiere a la disminución de los precios en tus artículos más populares para atraer a más clientes y aumentar tus ventas totales. Si bien esto significa que perderás dinero en tus platos más vendidos, esta estrategia de precio está destinada a aumentar los ingresos de las ventas en los artículos más rentables de tu menú. Una estrategia que se utiliza cuando consideras que en verdad tienes que buscar la manera de ayudar a tus costos. Disminuye la rotación de personal. Cuarta y última ejemplo. La rotación de personal puede suponer una carga increíble para los restaurantes. Cuando los empleados renuncian
debes dedicar tiempo y recursos a la contratación y capacitación de nuevos miembros del personal. Esto es cierto. Hay que tener una buena mano cuando tienes un restaurante para manejar a tu gente. Hay muchos egos y manejas diferentes tipos de chef, de cocineros, de ayudantes. El ego en ese nivel es muy alto. También tienes que dominar muchas veces el ego personal. Si tú eres el chef y consideras que no están trabajando dentro de tu criterio, saber manejar todo eso es importante, porque una alta rotación trae costos innecesarios que saldrán directamente de lo que pudo haber sido tu utilidad. Aquí dice algo importante: además de perder a tus mejores empleados, puede afectar la calidad de servicio de tu restaurante, lo que llevará a una disminución en tu base de clientes asiduos y por tanto los ingresos. Para disminuir la rotación, debes comunicarte frecuentemente con tus empleados, escuchar sus comentarios e implementar nuevas políticas que fomenten la lealtad personal. Bien, ya con esto tenemos la forma de calcular, tenemos algunos consejos de cómo tratar de mantener esos costos bien agarrados, que al final los costos vienen siendo quizás lo que mayor debes controlar para que tu utilidad esté dentro de los parámetros, por lo menos dentro de lo que es el promedio que se maneja en el mercado. ¿Okay? Ahora, después de esto, vamos a pasar entonces a la parte práctica para que veas en sí cómo sería ese cálculo tan interesante y a su vez lo hagas al bajar. Tanto bajas el PDF para que vuelvas otra vez a analizarlo poco a poco y bajas la hoja de cálculo, que te va a ayudar mucho para ver cómo está tu negocio y analizar qué puedes hacer de estas actividades y de estos datos y también de estos consejos para mejorar el ingreso de tu negocio, de haber visto toda la teoría. Comencemos pues. Vamos a evaluar todos los números que se deben ver para poder saber si nuestro negocio está dando una utilidad aceptable. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos por el inventario, ¿verdad? El inventario final o inicial en este caso del periodo. ¿Qué inventario es? ¿Qué es el inventario inicial? Es el último inventario que tomamos cuando cerramos el mes anterior. Con ese arrancaríamos el mes siguiente. Por eso se llama inventario inicial. Fíjense que en este caso tenemos un modelo. Esto es una empresa básicamente pequeña, una microempresa de venta por delivery, ¿ok? Y hace productos como deditos de harina de trigo, empanaditas de harina de trigo y algunos que otros dulces de chocolate, como vemos acá dentro de los productos que maneja. ¿Qué encontramos en ese inventario inicial? Bueno, encontramos productos como harina de trigo, aceite, quesos, chocolates, bolsas, lo necesario para poder hacer la producción del día, la cantidad que deben a cada uno de ellos, su presentación, el valor unitario de cada producto y el costo total de cada producto, que no es más que la multiplicación del valor unitario por la cantidad. La suma de todo esto nos da el valor total del inventario inicial. Ese es uno de los primeros valores que tenemos que tener para el cálculo que queremos hacer. Luego tenemos otro que serían las compras. Las compras necesarias para poder inyectar productos al inventario y que no se nos pare la producción por falta de alguno de ellos. Aquí vemos que hubo movimientos, ¿verdad? Harina de trigo compró un saco de 20 kilos, aceite compraron 2 envases de 5 litros, así con cada uno de los ítems tuvo algo de movimiento. El inventario se maneja igual de compras, ¿sabes? Igual el producto, cantidad comprada, la presentación de cada producto, el valor unitario del momento y el valor total, costo total de cada producto, que es la multiplicación, como dijimos, del valor unitario por la cantidad. La suma de todos los costos totales por producto nos daría la compra total del mes, en todo el periodo que estamos evaluando. Al finalizar el mes, vamos entonces y tomamos nuevamente inventario, lo que llamaremos el inventario final. Es el último inventario del mes, con el que estamos ya cerrando los movimientos productivos del mes. Entonces el mecanismo es el mismo: contamos todo lo que tenemos, colocamos la cantidad, la presentación, el valor unitario que se presenta en su momento y el costo total, que nuevamente explico es el valor unitario multiplicado por la cantidad. Eso nos da el total inventario final. Guardamos ese monto,
¿verdad? Y seguimos evaluando otros movimientos monetarios, en este caso la venta. Fíjense la venta. ¿Qué tenemos acá? Quiero notar que este sistema hecho en hoja electrónica, ustedes lo pueden descargar y así pueden utilizarlo, sobre todo los que están comenzando, para evaluar si el negocio está en proyección, si está dentro de los números que creen que deben tener. Lo pueden descargar y trabajarla, ¿ok? ¿Cómo se maneja esta parte de las ventas? Bueno, simplemente lo que cierres, tu cierre diario de venta, agarra tu taloncito que te da tu máquina de facturación de cuánto fue el total vendido del día y lo colocas aquí, al final de cada día, ¿verdad? Yo coloqué en rojo porque normalmente acá son los fines de semana que hubo y esto normalmente los viernes, sábado y domingo son días de mayor venta, normalmente, no un general. Pero sí hay un índice de que los fines de semana las ventas se incrementan, dependiendo del producto sobre todo. ¿Okay? La suma de todos los días de venta del mes nos da el total de venta de todo el periodo. Eso también lo reservamos. Evaluamos un número súper importante que es la nómina. Quizá en este caso no es tan impactante porque es una compañía pequeña, como aclaramos, de 2 personas, donde está el cocinero, que devenga 350.000 pesos, que debería ser, me imagino, el dueño, y Jesús Álamo, que es el repartidor, que es el que lleva todos esos pedidos que piden vía internet o teléfono. Muy importante porque obviamente tanto el que produce como el que lleva, su servicio impacta en las ventas directamente, porque cada uno cumple una parte súper importante del proceso. Después de esto evaluamos otros gastos que son muy importantes, que serían los gastos de servicio. Si tienes un local entre alquiler, si tienes una casa, bueno, el porcentaje que pagas, si tienes una casa alquilada, el porcentaje que tú consideras sirve para el uso de tu local. En este caso, bueno, alquiler de 400.000, la electricidad, el agua, el gas, el internet y celular, porque tú una empresa, como hablamos, de delivery. Entonces internet y celular es un costo significativo para lo que es el servicio de la producción. Entonces aquí el monto total de servicios fue de 635.000. Evaluamos gastos varios, que son esos gastos que son normalmente que están fuera de proceso, son cosas que se gastan por cosas que suceden en un momento determinado. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 gastos, que fue una propina de un delivery y un alicate de comprar, y la propina del delivery que la trajo. Un costo menor de 1.600. Después evaluamos un costo que se da en casi todos los países, por eso lo coloco, que es el gasto impositivo del IVA. Impacta mucho nuestro producto porque cada cosa que compramos, cada insumo que compramos tiene un IVA, y cada cosa que vendemos también lleva un IVA. O sea, por nuestras compras nos quitan un IVA y por nuestras ventas nosotros quitamos un IVA, que ese quitar significa retener porque eso le corresponde al Estado. Entonces la diferencia entre lo que pagamos versus lo que retuvimos, esa diferencia es lo que iría dentro de nuestro cuadro, porque es lo que tenemos que desembolsillar, eso que debe salir en ese mes de nuestra caja para cancelar. Ya con todo esto iremos directamente a ver cómo se unieron, cómo fue esa unión de gastos e ingresos para ver cómo sería el resultado final. Pero vamos a repasar primero todo lo que involucra ese movimiento de números. Teníamos un inventario inicial, ¿verdad?, que viene reflejado por todos nuestros insumos que estaban al principio para comenzar a hacer nuestros productos. Están las compras, que eran todos esos insumos necesarios para ir solventando el uso de los productos que hemos utilizado. El inventario final, que es lo que quedó después de todo ese proceso mensual de trabajo. Las ventas, obviamente una de lo más importante que tenemos que ver, porque es lo que nosotros logramos obtener luego de nuestro trabajo. Un costo que impacta bastante como lo vimos en la parte teórica, que es la nómina, que aquí al parecer es una empresa familiar y quizás no tenga ese impacto tan fuerte como sería una empresa ya grande, con otro tipo de visión, donde trabajen más de 20 personas y de las 20, 17 sean personas ajenas completamente a la familia. Aquí hubo un margen de 680.000, que es el cocinero, que era una compañía familiar, y el repartidor. Después vamos a lo que es los servicios, ¿verdad?, que lo vimos ya hace rato, los gastos varios como un impacto menor y el IVA. Ahora bien, veamos cómo esos números
hicieron ese resultado final que estamos evaluando. Okay. Aquí vemos cálculo de costos. Aquí está ya, como ven, cálculo de costos, están los ítems que vimos ya anteriormente y su valor que también vimos anteriormente. Okay. Eso nos da, ¿verdad?, unos resultados acá, como sería los egresos, ¿verdad?, que es todo lo que gastamos. Ya lo vimos, todo lo que gastamos, lo que se gastó aquí entre el inventario inicial más las compras, y lo que quedó ese diferencial es un gasto, lo que se gastó en insumos para producir. Después están los sueldos, los servicios, los gastos varios, el IVA que gastamos. ¿Y cuál fue nuestro ingreso acá en todo esto? Bueno, fue esto que está acá, las ventas. El monto de gran importancia que uno ve, aunque los costos tienen su verdadero impacto, porque de los costos nosotros, si lo regulamos, podemos obtener una mayor ganancia. Las ventas indican si estamos realmente entrando o no en ese mercado que queríamos desde un inicio poder penetrar, si no adueñarnos de ello, por lo menos establecernos en nuestra localidad. Entonces, en este caso, ese diferencial nos dio una variación de 338.180, una utilidad o pérdida porcentual del 17%. En este caso fue utilidad, 17% que es en azulito. Ahora bien, esto es un número que está más o menos dentro de lo esperado. Primero, una compañía pequeña, ¿okay?, donde garantice el sueldo del dueño, en este caso el cocinero, ya por ahí está cumpliendo su objetivo. Y le queda, porque usamos una parte de lo que del gasto impositivo aquí reflejado, que es el que siempre se ve, y otra parte que es otro impuesto, depende de cada país, depende de cada localidad, de cada municipalidad. Aquí se va a mover una serie de impuestos. Aquí les recomiendo que con su contador le dé una proyección de lo que se podría pagar mensualmente de impuestos, si es una proyección porcentual o una proyección de un monto básico establecido. ¿Para qué? Para que vean si al final su porcentaje está dentro de aquellos porcentajes que vimos. Se recuerdan, dependiendo del rubro, entre un 6, 9 hasta un 15%. Con esto ya cerramos entonces nuestro módulo acerca del cálculo de costos y cómo saber si tu restaurante está dando ingresos. Los espero en el siguiente módulo.